importante recuperar, tener bien presente el legado y la vigencia del camino hecho por el compañero Héctor Recalde, quien, como decíamos hace un rato nomás con Ale, hace unos días, cambio de casa, ¿no? Como decíamos el otro día respecto de el aniversario del cambio de casa de nuestra querida Eve. Nos parecía muy importante porque somos trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y Héctor, además de ser un militante peronista que atravesó distintos momentos de la historia política de nuestro país, era un abogado laboralista que defendía y luchaba por los derechos de los laburantes en distintas instancias, en distintos ámbitos, participando en la CGT, enfrentando distintos modelos como los que hoy se quieren implementar en nuestro país. Y tenemos, bueno, el agrado de entrevistar a Natalia Salvo, abogada laboralista, docente universitaria de la UBA y de UNPAS, referente del Frente de Abogados Populares y presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, que además, bueno, colabora en un montón de medios. La estuvimos escuchando a lo largo de esta semana porque, bueno, ha hecho camino también, ha caminado junto a Héctor. Así que, Natalia, te saludamos. Sabemos que tenés poco tiempo, queremos poder conversar un ratito, aunque sea contigo. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, los escucho perfecto. ¿Cómo les va, compañeros y compañeras? Qué orgullo eso que dicen. Yo a veces no caigo, haber podido caminar con un tipo como Héctor. Sí, y bueno, para quienes nos desempeñamos en el ahora ex Ministerio de Trabajo, siempre nos rehusamos a nombrarlo de esa manera, pero el camino hecho por compañeros como Héctor es muy importante, así que, bueno, agradecemos que te puedas tomar este momentito para conversar con nosotros. Hay mucha gente justamente de nuestro organismo, de la vida de ATE, del otro lado, y te queríamos preguntar justamente en relación a esto, ¿no? ¿Qué legado y qué vigencia crees que tiene el camino recorrido por Héctor en momentos como los que nos tocan vivir actualmente? Bueno, ustedes se llaman la radio Germán Abdala. Creo que hay una frase de Germán, que la voy a parafrasear porque no me la acuerdo de memoria, Sí. pero es algo así como vivir como se piensa. Sí. Y me parece que Héctor fue así en todo su esplendor. Fue un tipo que no se creyó más que nadie, un tipo que transformó la abogacía, que es algo difícil de transformarla en un instrumento de emancipación social y siempre en defensa de la justicia social. Un tipo que fue exiliado, un tipo que fue uno de los que elaboró la ley de contrato de trabajo de la mano de Norberto Centeno, abogado de gremios. Nosotros lo definimos como un abogado de pies en el barro. Era un tipo que era absolutamente generoso con el conocimiento y totalmente preocupado, con muchísimo humor, y abro un paréntesis porque las preocupaciones de él siempre las transmitía con humor, en la integridad de los laburantes, en la integridad de las condiciones materiales, en su integridad moral. Y era una de sus últimas preocupaciones en las charlas que fue a dar incluso en el sector público, en ministerios donde están recortando trabajadores. Él se sentía, creo que hasta me atrevo a decir, muy impotente ante la crueldad de esta gestión. Y se obsesionaba por ver cómo se podía primero abrazar a los compañeros y después darles una respuesta o una solución. Recordemos que a Héctor lo llamaron el jefe de la mafia de los abogados laboralistas, y lejos de él tomarlo como un epíteto negativo por parte del entonces presidente Macri, Sí. él pidió que lo recibiéramos como el jefe de la mafia. Le pusimos la canción del Padrino en una cena de fin de año que tuvimos. O sea, siempre transmutaba sus insultos en algo positivo, ¿no? Claro. Y la verdad que hoy en día, y esto yo lo destaco y lo voy a decir en todas las entrevistas, que un senador se lo encuentra con $200.000 sin poder justificar su procedencia. Sí. Un diputado, cuando él fue diputado, que además repuso un montón de artículos a la ley de contrato de trabajo que le sacó la dictadura, pero que se haya negado a las coimas del poder real, que haya incluso a través de su hijo Mariano hecho una cámara oculta para poder desenmascarar a estas personas, es una actitud que hay que enaltecer. Mira, en el Salón de Pasos Perdidos, cuando lo despedimos, que él no le gustaba decir despedir porque él era abogado laboralista, decía, él no despedía a nadie. Claro. A lo sumo decía un hasta pronto. Entonces se descolgó una bandera que arrancó muchísimos aplausos efusivos, que decía coherencia, lealtad y peronismo. La verdad que él siempre decía que lo único que conserva de su juventud es la coherencia. Y créanme que
lo vivió en cada aspecto de su vida, como padre, por sus hijos, habiendo visto a sus hijos como militante, como un militante orgánico, porque allí recuerdo que por el 2017 él hablaba de que no hacían falta libres personales, pensadores, Libres, sino organicidad. claro. La verdad ya te digo, en todas sus dimensiones, como abogado laboralista fue intachable. A él le gustaba que lo presentaran así. No quería que leyeran ninguno de sus cargos políticos, porque él decía que para él eso era una suficiente honra. Así que creo que eso lo pinta un poco de cuerpo entero. Pero además, en su actividad legislativa fue impecable, incluso ha hecho autocríticas al finalizar en el 2017, si mal no recuerdo, ese cargo, porque había un montón de circunstancias y situaciones que él no había podido aprobar con su gestión, la reducción de la jornada, la participación en las ganancias de los trabajadores y también la integración de una comisión que investigue la responsabilidad civil empresarial en la última dictadura. Así que un tipo de todos los campos y los terrenos, versátil y siempre con una humildad que solamente desde mi punto de vista tienen los que se saben grandes. Qué bueno todo lo que nos contás, qué lindo recordarlo así. Bueno, yo la sensación que tengo es así, como que está ahí, está todo Sin su duda. legado vivo. Y yo te quería hacer una pregunta más personal, más vos, en tu camino profesional, esos valores que te unen a él, ¿qué es a vos, qué te llega, qué de todo lo que viviste querés traernos ahora a compartir con el resto de los compañeros? Qué pregunta hermosa también, ¿no? Su humanidad y sus convicciones. Y siempre cuando lo acompañamos en la campaña por las elecciones en el Consejo de la Magistratura, que resultó electo, él siempre hablaba de su origen humilde y cómo eso lo marcó. Y la verdad que nos enseñó a buscar consensos, pero nunca olvidando que era para obtener mayores defensas y reconocimiento a los trabajadores. Incluso ayer escuché una anécdota que decía que él nunca fue Ministerio de Trabajo porque no iba a caer nunca al trabajador. Eso decía él, más allá de que tenía mucho respeto por los ministros de Trabajo que estuvieron en las gestiones nacionales y populares, pero él decía que no le daba el alma para eso. Y bueno, y desde su lugar legislativo como abogado, como militante fundamentalmente, dejó una huella enorme y como yo digo siempre, las banderas no son eternas, uno no puede creer que es eterno. Las banderas se legan y él legó esa bandera que es imborrable para todos los que somos abogados laboralistas. Sí, también en relación a esto del Ministerio de Trabajo, en alguna de las entrevistas que escuchamos antes de entrevistarte, él hacía mención también de la importancia de pensar el mundo del trabajo en relación directa con el proyecto económico, ¿no? Me parece que eso en este contexto Totalmente. también tiene mucha vigencia, ¿no? Vos sabés que él decía, bueno, de hecho hay un audio de él o una filmación del año 94, Sí, donde él la decía tenemos, así que no, después... sí, Sí, esa misma, bueno, sí. básicamente después lo resumí en esto de no hay que pedirle al Ministerio de Trabajo lo que tiene que responder el Ministerio de Economía, ¿no? Claro. Algo así dijo Baldini, no hay política gremial sin política, ¿no? Claro, Económica. claro. Así que él hacía mucho énfasis en eso. Natalia, sabemos que tenés poco tiempo, te hacemos la última, igual cuando nos decís chicos me tengo que ir, cortamos y desde ya te agradecemos muchísimo por este espacio, pero ¿cómo siguen en estos espacios como el del Frente de Abogados Populares o la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio? ¿Cómo se sostienen estos legados y con qué militancia en relación al contexto que estamos viviendo? Bueno, se sostienen primero sin ceder a las definiciones conceptuales de lo que es el trabajo y el trabajo que necesita ser protegido. Hoy en día es que se habla de dos tipos de economía, de un nuevo trabajo, esta onda Fukuyama de que se terminó el trabajo, defendiendo un trabajo en relación de dependencia u otro tipo de trabajo que necesite tutela, porque la verdad que el capital no se disolvió ni se redujo, entonces la protección de los laburantes necesita ser mayor. Y también vinculándolo con la política, ¿no? Si uno es nada más que un abogado, no va a advertir que hay muchas injusticias que vienen de la mano de la política económica y también de
políticas de públicas que son a favor de los poderes concentrados y no de los trabajadores. Esa es la forma de militar, no impenetrarse en lo jurídico. Ujú. Bueno, muchísimas gracias por este momento. Queríamos homenajear a Héctor y nos pareció que era ideal poder hacerlo contigo, así que gracias por este espacio. Seguimos siempre en contacto. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, sí. Un beso enorme. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, hablábamos con la abogada laboralista Natalia Salvo. La verdad, hemos tenido un programa